Hola, buenos días. Somos un grupo del ciclo superior del Instituto Nuestra Señora de Schoenstatt. Hoy, jueves 28 de agosto, en conjunto con la profesora Araceli Tapia de Matemáticas, realizaremos un podcast referido a las mujeres en la matemática. Le cedo la palabra a la profesora. El 12 de mayo, que fue día lunes, entro al aula, tenía quinto año. Nos saludamos, acomodamos y coloco en el pizarrón 12 de mayo, día de. Y les empecé a preguntar, ¿hoy qué se celebra? ¿Día de qué es? Todos quedaron asombrados, nadie supo decirme. Y es que yo en sus lugares, en quinto año de la secundaria, tampoco lo sabía. Entonces les comenté, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Esto se celebra en conmemoración del nacimiento de la iraní Mariam Mirzakhani. Nacida en el año 1977, fue la primera mujer en ser galardonada con la medalla Fields, conocida como el Nobel de la Matemática. De acuerdo a sus capacidades, se desarrolló en una institución para talentos excepcionales. Fue la primera mujer iraní en participar en la Olimpiada Internacional de Matemática. Realizó su tesis referida a las superficies hiperbólicas. Falleció en el año 2017 a causa de un cáncer de mama. Cuando hablamos de la historia de las matemáticas, generalmente siempre saltan de la historia nombres de numerosos matemáticos. Sin embargo, rara vez se mencionan a mujeres que han sido partícipes en la construcción de los conocimientos matemáticos que tenemos hasta el día de hoy. Debemos recordar que antiguamente no se les permitía tener acceso a este tipo de conocimiento o educación, y las pocas que lo lograron fueron mal vistas por la sociedad. Hoy vamos a conocer la historia de algunas mujeres importantes en matemática. Bueno, comenzamos yéndonos al siglo VI a.C., empezando a hablar de Teano de Crotona. Fue hija de Milón, un hombre rico que apreciaba el valor de las ciencias y de las artes, tanto que fue mecenas de Pitágoras y quiso que su hija se instruyera y aprendiera de la ciencia matemática, por lo que la envió como discípula de Pitágoras. También se cree que se llevó a casar con Pitágoras y enseñó con él en la escuela pitagórica. Esa comunidad tuvo tanto poder en Crotona que la población inclusive se rebeló contra ella, y Pitágoras durante esa revuelta perdió la vida. Teano pasó a dirigir la escuela en exilio. Con la escuela destruida y sus miembros exiliados y dispersos, con la ayuda de sus dos hijas, pudo definir los conocimientos matemáticos y filosóficos por Grecia y por Egipto. Actualmente, si bien no se conocen muchos fragmentos, se conservan algunos de cartas escritos que prueban que Teano escribió mucho, y eso mismo se le atribuye a la tradición. Se consideran como suyos varios tratados de matemática, física y medicina. También se le atribuyen algunos tratados sobre poliedros regulares y sobre la teoría de la proporción. Como el resto de los pitagóricos, ella pensaba que el universo estaba regido por el número, ya que había recibido un orden esencial. Todo esto, junto con su búsqueda de la perfección y la armonía en las formas y las proporciones, la llevó a trabajar en el número áureo. Bueno, ahora yo voy a hablar de Hipatia. Hipatia nació en Alejandría en el año 370. Su padre Teón, matemático y profesor del museo, se preocupó de dotarla de una excelente formación. Vigiló minuciosamente la educación del cuerpo y de la mente de su hija, pues quería que fuese un ser humano perfecto. Y en efecto, consiguió que tanto la belleza como el talento de Hipatia llegara a ser legendarios. Hipatia fue una filósofa, una astrónoma y una matemática excepcional, que superó incluso a su padre. Durante 20 años enseñó matemática, astronomía, lógica, filosofía y mecánica, y fue llamada la filósofa, lo que en griego es sinónimo de sabia. De todas las partes del mundo llegaban estudiantes para aprender de ella, y su sabiduría era conocida por toda la gente de su época. Tenemos noticia de muchas de sus contribuciones científicas, como la invención de aparatos tales como el aerómetro, aparato que sirve para medir líquidos, un planiferio, un aparato para medir el nivel del agua, otro para dilatar el agua, y la construcción de un astrolabio para localizar la altura de las astros sobre el horizonte. Trabajó también sobre el comentario de la aritmética de Diofanto, en 13 libros, y sobre la geometría de las crónicas de Apolonio, en 8 tomos.
El primer escrito trata sobre las ecuaciones que luego serán llamadas diofánticas, con soluciones enteras, y el segundo recoge el conocimiento que sobre las cónicas se ha tenido hasta el siglo XVII, cuando vuelven a ser estudiadas por Kepler para aplicarlas al movimiento de los planetas. Hipatia, al igual que sus antepasados griegos, sentía una gran atracción por las secciones crónicas, figuras geométricas que se forman cuando un plano pasa por un cono. Hipatia fue un símbolo del ideal griego, pues reunía sabiduría, belleza, razón y pensamiento filosófico, pero además era una mujer científica y con un papel político importante. Todo esto, unido a su negativa a convertirse al cristianismo, culminó con su brutal asesinato a manos de un grupo de exaltados. Yo voy a hablar de Sofía Germain. Nacida en 1776, fue una matemática francesa que hizo importantes contribuciones a la teoría de números y la física en matemática. Tuvo muchas barreras sociales y académicas, eso enfrentaban las mujeres en su época. Estudió matemáticas de forma clandestina, ocultándose de los hombres para poder comunicarse con los matemáticos. Sus trabajos más destacados fueron Teoría de números, que demostró un caso especial del último teorema de Fermat. Y también fue la física matemática. Ganó el Gran Premio de las Ciencias Físicas de la Academia de Ciencias de París por su trabajo sobre las vibraciones de las superficies elásticas, sentándose en bases para la teoría de elasticidad. A pesar de sus logros, nunca recibió un doctorado formal ni un puesto académico remunerado debido a su género. Su legado es el de una pionera que superó obstáculos significativos para hacer contribuciones valiosas a la ciencia. Bueno, yo voy a hablar de Ada Byron Lovelace. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815, siendo hija de un ilustre poeta inglés, Lord Byron. Su vida está marcada por dos factores esenciales: la personalidad estricta de su madre y el ambiente culto y refinado del que formó parte. A los 19 años se casó con el octavo Lord King y primer conde de Lovelace, quien admiró siempre el intelecto de su esposa, pero dejó que la tutela materna continuara su dominación. A fin de que Ada pudiera disponer de libros y trabajos científicos, su marido se hizo elegir miembro del Royal Society, cual biblioteca no permitía el acceso a las mujeres. Lady Ada Byron, condesa de Lovelace, fue la primera programadora pionera de la computación, realizando el primer programa que describe la entonces llamada máquina analítica de Charles Babbage, e intuye que los desarrollos y operaciones de la matemática son susceptibles de ser ejecutados por máquinas. En la década de los 80, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América desarrolló un lenguaje de programación en honor a la condesa, al cual nombró Ada. En nuestro país, la Organización Española para la Coeducación Matemática ha adaptado su nombre OECOM a Ada Byron, con la misma finalidad de reconocer la era herramientica, el papel pionero de la mujer en ese campo tan ligado de las matemáticas. En los últimos tiempos de la vida de Ada se sucedieron las crisis nerviosas, las deudas y los escándalos. Falleció a los 36 años de víctima de cáncer. Había muchas causas que contribuyeron a producir los trastornos pasados y el futuro los evitaré. Un ingrediente, pero solo uno entre muchos, ha sido un exceso de matemáticas. Ada Lovelace. Yo hablaré de Florence Nightingale, que nació en Florencia el 12 de mayo de 1820, en el seno de una familia acomodada. Su padre era partidario de que sus hijas recibieran una buena educación. Por tal motivo, Florence y su hermana aprendieron latín, griego, historia y matemáticas. A los 23 años comunica a sus padres su deseo de ser enfermera, los cuales se opusieron, ya que la enfermería se asociaba con mujeres de la clase trabajadora. A pesar de ello, inicia su formación de enfermera en Alemania. Ella fue una innovadora en la recolección, tabulación, interpretación y presentación gráfica de las estadísticas descriptivas. Mostró cómo la estadística proporciona un marco de organización para controlar y aprender, y puede llevar a mejores en las prácticas jurídicas y médicas. También desarrolló una fórmula modelo de estadística hospitalaria para que los hospitales recolectaran y generaran datos y estadísticas conscientes. Es conocida con el apodo de la Dama de la Lámpara, haciendo referencia a sus continuos paseos entre los heridos de la guerra de Crimea. Florence Nightingale
murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 90 años, completamente inválida. Bien, luego de tener una parte teórica de parte de todos los alumnos, le damos la bienvenida a nuestro director, que si bien sabemos, él también es profesor de matemática y le encantó cuando nosotros fuimos fuimos con este proyecto, así que le damos la palabra a él. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Primero que nada, decirles que creo profundamente en estos espacios de circulación de la palabra y sobre todo cuando se toman temáticas tan interesantes como el papel de la mujer en la ciencia, en particular en este caso han tomado a la disciplina matemática, ¿no es así? Sí. Bien, supongo que a lo largo del desarrollo del podcast han visto que el papel de la mujer estuvo muy relegado en la historia, ¿no? Cuando pensamos en matemática, aparecen en nuestras mentes generalmente nombres de hombres, ¿sí? Y no de mujeres. ¿Por qué? Porque, como seguramente habrán debatido, era una disciplina para hombres, ¿sí? Las mujeres debían de cubrirse, de llevar cabello recogido, hacerse pasar por hombres. Exactamente, ¿sí? No se pensaba, ¿sí? A la mujer dentro del ámbito académico. Y no sé si han hablado del papel de la mujer en la matemática actualmente. ¿Han llegado al siglo XXI? No, pero sabemos que es muchísimo más notable, que la están queriendo cada vez. Si bien se ha incrementado, los últimos datos de la UNESCO dicen que solo un poco más del 20%, ¿sí? Está del mundo académico, en especial de la matemática, está formado o integrado por mujeres. O sea, todavía hay reminiscencias de esta cuestión. Es un porcentaje bajo dentro de todo. Exactamente, ¿no? Un tanto elitista y destinada a los varones, a los hombres específicamente en esta disciplina. Por eso creo que hay que seguir trabajando muchísimo en esto y en ese sentido. No sé si han hablado de matemáticas famosas. Sí, recién terminamos de hacerlo. ¿Me cuentan algunas, por ejemplo? Hipatia, Teano, Ada Lovelace. Exacto. Sophie Germain. Hipatia de Alejandría, Sophie Germain, ¿no? Siglo XVIII. Bien, digamos relegadas, pero que han hecho aportes impresionantes, ¿sí? Yo quiero transmitirles siempre, y lo hago también en el profesorado, les explico que la matemática no es cosa de hombres ni de mujeres. La matemática es para mentes curiosas, y gracias a Dios las mentes curiosas no tienen género, ¿sí? Quiero que cerremos, estaban por cerrar el podcast. Sí, lo estamos cerrando. Quiero que cerremos este podcast con esto, ¿no? Las mentes curiosas no tienen género, la matemática no tiene género, ¿sí? Y todos tenemos la misma capacidad y la misma importancia de estudiar lo que exactamente, Julieta. Y bueno, celebro entonces estas instancias de diálogo y de reflexión. Muchísimas gracias, chicos. A usted.